Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. El título de esta lección en este día, hermanos, lleva por título La función de los miembros en la Iglesia de Dios. La lección número 4, lección 5236. Lectura bíblica, ya la leíamos hace unos instantes en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 25. El versículo a memorizar, hermanos. Sí. El versículo a memorizar, vamos a recitarlo 2 veces y quien se lo haya aprendido se puede quedar de pie, por favor. Quienes estén ahí, hermanos, un amén, por favor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: para que no haya desaveniencia en mi cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. 1 Corintios capítulo 12, verso 25. Amén. Nuevamente. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. 1 Corintios capítulo 12, verso 25. Amén. Adelante, hermanos, quien se lo haya aprendido puede quedarse de pie. Adelante, nuestro hermano Isaac. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. 1 Corintios capítulo 12, verso 25. Amén. Amén. ¿Quién más, hermanos? ¿Nuestra hermana Luz María? Nuestra hermana Luz María, hermano Eli. Amén. Dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo y los miembros todos se interesen unos por otros. 1 Corintios 12, 25. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en esta lección. El objetivo: identificar las diversas funciones de la membresía de la Iglesia de Dios de la época apostólica, para continuar impulsándolas en cada congregación actual. Bien, hermanos, continuando con el comentario para instrucción, son 3 párrafos. Nuestros hermanos, quien gusten apoyar en leer, póngase de pie, hermanos, por favor. Nuestro hermano obrero Armando, nuestra hermana que nos visita, Areli, nuestra hermana Areli y nuestra hermana Juana. Adelante, nuestro hermano obrero. Paz a vosotros, amados hermanos. Comentario para instrucción. La Escritura nos enseña sobre la función de los miembros de la Iglesia de Dios, poniendo el ejemplo de un cuerpo humano, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. De este versículo desprendemos 2 conceptos: cuerpo y miembros. El cuerpo siempre debe ser uno, es decir, algo que se desempeña como una unidad, completo, que tiene muchas funciones y está constituido por muchos miembros, pero no se mueve como uno solo. Y el concepto de miembros, los cuales son muchos, pero individualmente tiene una función específica en beneficio del cuerpo. Asimismo, 2 o más miembros pueden trabajar juntos en armonía para ayudar al cuerpo completo y, en consecuencia, beneficiar también a los demás miembros del cuerpo, según 1 Corintios capítulo 12, verso 14 al 21. Amén. La última parte de 1 Corintios 12, 12 concluye: así también Cristo, así como un cuerpo funciona con sus órganos, también Cristo lo hace, solo que Él es la cabeza y su cuerpo.
¿Y la iglesia de Dios? La iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros dirigidos por la cabeza, que es Cristo. La iglesia la construye Dios con su llamado a cada uno de sus miembros, como dice el Salmo 107, 3, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del Aquilón y de la mar. Los llama de diferentes lugares, culturas, costumbres, caracteres o personalidades, y los injerta en la iglesia y los coloca como un miembro más del cuerpo, según el puro afecto de su voluntad, según 1 Corintios 12, 18. Pasa a vosotros, hermanos. Cuando Dios coloca a cada miembro en su lugar específico del cuerpo, es porque el cuerpo necesita a ese miembro, así como a los demás. Por tanto, nadie sobra en el cuerpo, sino que a cada uno es necesario para su actividad. Así que dicho miembro es importante y valioso para servir a los demás, y a su vez, este recibe edificación de los otros miembros del cuerpo. Cada miembro es importante dentro del cuerpo, debido a que Dios da dones diferentes a cada uno para que la iglesia se desarrolle sanamente y crezca para llegar a ser una iglesia sin mancha ni arruga, que pueda recibir al Señor con toda santidad. Efesios capítulo 5, verso 27. Amén. Bien, hermanos, hemos escuchado el comentario para instrucción. En el párrafo 1, hermanos, nos arrojan características y nos damos cuenta que nos da mención cuerpo, algo que se desempeña como unidad. Sabemos que todo nuestro cuerpo tiene una función, hermanos, que realizar. Sin esta función que tiene el cuerpo, si no se realiza, no podemos movernos, no podemos realizar lo que se nos lleva en mente, hermanos. Dice, miembros son muchos, pero individualmente tiene una función específica en beneficio del cuerpo. Todos los miembros debemos de trabajar juntos en armonía para beneficiar al cuerpo completo, hermanos. Nos hace mención que trabajemos unánimes juntos para que este cuerpo dé un buen funcionamiento, hermanos. En el segundo párrafo nos dice, como un cuerpo funciona con sus órganos, así también Cristo, así como nuestro cuerpo funciona con el corazón, con todas las arterias que se nos fueron creadas en uno mismo, hermanos, la vista, los oídos, todo el tacto. Dice aquí, la iglesia de Dios, Cristo la cabeza, usted y yo los miembros. Somos los miembros de la iglesia de Dios, hermanos. La iglesia construye a Dios como su llamado. Cada uno somos diferentes, hermanos, por sus culturas, por sus costumbres y sus personalidades de cada quien. Eso es a lo que nos conlleva el cuerpo en uno mismo y la función que tiene cada quien, hermanos. En el tercer párrafo dice que Dios coloca a cada uno en un lugar específico del cuerpo, porque el cuerpo necesita a ese miembro. Todos necesitamos, hermanos, todos somos necesarios, y dice, cada miembro es importante y valioso para servir a los demás, y a su vez recibe edificación de los demás miembros del cuerpo. Hermanos, si alguna función de nuestro cuerpo falla, tenemos que recobrarla, tenemos que hacerla que se vuelva a alimentar para que no deje de funcionar. Y así es el cuerpo de la iglesia de Dios, hermanos. Todos tenemos que funcionar en uno mismo para que creamos una sola función. Todos somos necesarios, cada miembro es importante, somos valiosos. Nadie es fuera de aquí, hermanos. Nadie es menos, nadie es más, todos somos iguales. Somos valiosos en cada aspecto, en cada forma, para que tengamos ese pensamiento en nosotros mismos, hermanos. Todos tenemos, somos valiosos, hermanos, somos importantes para servir a los demás, y a su vez
Este recibe edificación del cuerpo de los miembros del cuerpo, hermanos. En el QR, hermanos, algunos ya los leyeron, los que pudieron en sus casas, nos enseña y nos dice: todos los hermanos deben desarrollar su función de manera óptima. Según el don que Dios nos otorgó, debemos llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Todos los miembros de la Iglesia de Dios deben estar en constante dinamismo en sus congregaciones. Y por último, debemos trabajar en armonía, sin divisiones y siempre guiados por Dios para respetar los dones que dio en cada uno de nosotros, hermanos, en cada miembro de la Iglesia de Dios. Entonces, debemos, esta función que se nos ha otorgado, hermanos, como Iglesia de Dios, debemos de cumplirla, cada uno de nosotros. Si hay algún comentario de estos 3 párrafos, hermanos, si no, vamos a entrar a las preguntas para análisis bíblico. Adelante, nuestro hermano varón iniciado, Gerson. Bueno, es muy importante que desde un inicio podamos hacer una diferencia, hermanos, conforme a la lectura bíblica, en donde el apóstol Pablo les está enseñando a la iglesia de Corinto que no ignoren acerca de los dones espirituales. Y él empieza a manifestar los dones que hay dentro del pueblo de Dios. Pero da datos muy importantes, hermanos. Dice que un pie no le puede decir a la mano: no te necesito, ¿no? Y nos enseña a través de esta escritura también que no todos podemos ser pies. El pie no puede comer, vamos a decirlo así, el que come es la boca, ¿no? La boca no puede caminar porque para eso está el pie. Entonces el apóstol Pablo les hace y les enseña, hermanos, que lo que Dios ha designado lo debemos de aceptar con humildad para ejercerlo para su obra. Vamos a decir, no todos podemos ser pastores o no todos podemos ser predicadores. Cada uno debemos de aceptar. Mas sin en cambio otro miembro del cuerpo no nos puede decir: tú no puedes ser esto. No nos podemos atacar. Y esto sí a veces sucede. Hay quien dice: tú no puedes ser ministro, te quitas de ministro y ya no lo eres. Entonces es una falta a la regla que Pablo está mencionando. Y esto sucede constantemente. Al final el apóstol Pablo, en el último verso del capítulo 12, en el versículo 31, al final les dice: empero procurad los mejores dones. Y les dice unas palabras muy claras: mas aún yo os muestro un camino más excelente. Porque el apóstol Pablo, si ustedes analizan la vida de él, adquirió la mayoría de estos dones. La mayoría, hermanos, sujetándose a la cabeza, la cual era Cristo. Hay, ya para terminar mi comentario, hay una grande diferencia en esto a lo que enseña la Iglesia Católica después del siglo II, con San Jerónimo. Enseña el cuerpo místico de Dios. Y luego en el siglo XV, por ahí del año 1563, se afirma, y hasta la encíclica del año 1943, en el siglo XX, ya se acepta como tal que hay una jerarquización dentro de la Iglesia Católica, como papas, sacerdotes, obispos, padres, y esto lo hizo la Iglesia Católica desde el siglo II. Pablo y la Escritura no nos enseña esto, no nos enseña de jerarquías, nos enseña de dones. Dones, hermanos. Es muy diferente un don que una jerarquía. Entonces, no nos apeguemos a lo que dice la Iglesia popular o a la enseñanza popular, que tomó mucha fuerza y fue preparado desde el siglo II hasta el siglo XX. La Iglesia de Dios, desde sus inicios, creyó en repartición de dones, no en jerarquizaciones, hermanos. Gracias. Amén, hermano. Amén, hermanos. Bien, vamos a entrar a la primera pregunta. Dice la pregunta, hermanos: ¿cómo está compuesta la Iglesia de Dios? Apóyenme, hermanos, hermanas, en leer el 1 de Corintios, capítulo 8, verso 6. Y otra hermana, hermano, que lea Filipenses, capítulo 1, verso 1.
palabra de Dios dice: nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 1, hermano. Adelante, nuestro hermano. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diaconados. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la respuesta de esta pregunta dice: ¿cómo está compuesta la iglesia de Dios? Por Dios nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Es la cabeza, dice la palabra de Dios, que es la cabeza es la iglesia de Dios, Dios la cabeza y nosotros como miembros de la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, sabemos que todos tenemos una función aquí en este lugar. Y en esta misma pregunta, hermanos, dice: ¿es un organismo vivo o estético? Argumente su respuesta. Si hay algún comentario, hermanos, de esta pregunta. Adelante, nuestro hermano obrero. Paso a vosotros, hermanos. ¿Cómo está compuesta la iglesia de Dios? Los que estamos aquí, hermanos, y los que hoy entendemos o comprendemos el Evangelio, tenemos que tener presente, hermanos, que la iglesia de Dios está compuesto primeramente ¿por quién? Por nuestro Dios, ¿verdad? Después tenemos un mediador. ¿Quién es nuestro mediador, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, hermanos, en la iglesia de Dios tiene que haber hombres que dirijan a la iglesia. ¿Y quiénes son esos hombres, hermanos? El ministerio de la iglesia de Dios. Y posteriormente viene lo que prosigue, hermanos, es la congregación, todos los miembros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener muy presente esto, hermanos, porque si no lo tenemos presente, vamos a querer pensar, hermanos, que nosotros como congregantes somos más altos que nuestro Señor Jesucristo, cuando no es así. Todo viene como un organigrama, hermanos. Primeramente está nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Posteriormente viene nuestro Señor Jesucristo, y de ahí emana, hermanos, o se distribuye al ministerio de la iglesia de Dios, que no por ser ministros, diáconos, obreros, son más que los congregantes. No, hermanos, solamente somos llamados para apoyo, para dirigir a la iglesia de Dios. Amén. Adelante, nuestro hermano diácono Efraín. Paso a vosotros, hermanos. Vemos aquí la estructura del primer verso de la carta a los Filipenses, hermanos. Algo muy importante que mencionaba nuestro hermano Gerson, la jerarquía. Y vemos que este saludo, hermanos, en primer lugar se dirige a la congregación, ¿verdad, hermanos? Dice, ya vemos lo que dice Primera de Corintios, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero en la parte de este versículo, hermanos, vemos esta estructura. ¿Y por qué pone al final a los diáconos y a los obispos, hermanos? ¿Por qué? Porque los diáconos y los obispos, hermanos, estamos para servir a la iglesia. No hay jerarquía, hermanos. Es un don, efectivamente lo decía nuestro hermano, es un don el que obtiene aquel hermano, aquel hijo de Dios, que desea la buena obra, como dice el apóstol, le dicen al apóstol Timoteo. El que quiere el obispado, que dice buena obra, desea, pero es un don que viene de Dios, hermanos. Porque tampoco, no todos pueden ser pastores, ministros. Es un don del cual, hermanos, estamos obligados a utilizarlo para servir a la iglesia de Dios. Por eso el apóstol se dirige primero a la congregación, dice a todos los santos, ¿en compañía de quién?
de los diáconos y de los obispos. ¿Por qué, hermanos? Le dijeron a los apóstoles, ¿quién quiere ser el mayor? No es el que se sienta a la mesa, sino es el que sirve. Por eso, hermanos, esta parte es muy importante, porque nosotros, servidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos para eso, para servir a la iglesia, y no para enseñorearnos de ella. Amén, hermano. Bien, hermanos, queda esta primer pregunta queda bien dada, hermanos. Amén. Bueno, vamos a continuar en esta misma pregunta, hermanos. Segunda parte dice, ¿es un organismo vivo? Nos hace una pregunta y dice, la iglesia de Dios, sabemos que sí somos un organismo vivo, hermanos. Así lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, verso 27, y dice así la palabra de nuestro Dios, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Entonces ahí comprendemos esta parte, hermanos, y nos dice, comparándola con un cuerpo formada por muchos miembros. Cristo resucitó y vive al lado del Padre, por ello su cuerpo, que es la iglesia, también vive, hermanos. Entonces, la respuesta es un organismo vivo o estético. Somos un organismo vivo, hermanos. Vivo y que estamos aquí presentes hoy en día, hermanos. ¿Hay algún comentario de esta pregunta, hermanos? Adelante, nuestra hermana. Yo referente a lo que habla de que si es un organismo vivo, sí es cierto, todos tenemos, nadie es más grande, ¿no? Nadie es mayor, o nadie se debe de vanagloriar de su lugar, ¿no? De su puesto, pero hay miembros que sí son de vital importancia, por eso no los compara con un cuerpo. Porque, por ejemplo, los ojos, decía mi papá, si te va a caer algo en los ojos, ¿qué haces? Lo primero que haces, pues es protegerte, ¿no? Hay órganos que son de vital importancia, por eso están protegidos, están cuidados. Entonces, sí, si nos quedamos sin corazón, pues no podemos vivir, ¿no? Pero si nos quedamos sin una mano, hay miembros que puede el cuerpo sobrevivir sin ciertos miembros, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que sí, el ministerio está para servir, pero no por eso podemos ponernos a lo mejor a la par del ministerio o en algún momento hablarle al pastor o al ministro como un igual, ¿no? Porque por eso ahí el Señor pone jerarquías, y esta jerarquía viene desde los apóstoles, porque Pablo se tuvo que sujetar, siendo una persona que conocía, se tuvo que sujetar a los apóstoles cuando él se convirtió. Entonces, en esta orden de ideas, pues sí, tener en cuenta, si el ministerio no se envanece, pero tampoco nosotros nos podemos poner a la par y sobrepasar o hablarle al pastor, al ministro, al diácono como un igual. Amén, hermana. Bien, adelante nuestra hermana. Sí, hermano, referente dice si somos una iglesia viva o estática. En Jeremías 10:10 nos dice, mas Jehová Dios es verdad, Él es el Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiene la tierra. Ahí nos dice, simplemente somos hijos de un Dios vivo. No podemos ser una iglesia estática, porque Dios, nuestro Creador, es un Dios vivo. Amén. Bien, hermanos, hay tres citas bíblicas de apoyo, y nos dice en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, y otro hermano que lea Efesios capítulo 4, 12 y Efesios capítulo 5, verso 23. Voy a dar lectura en Romanos capítulo 12 al verso 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros, hermanos. Entonces, aquí nos da a entender que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Todos, hermanos. Adelante en Efesios capítulo 4, 12, quien lo tenga, hermanos, por favor. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Amén.
para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Ciertamente, hermanos, nos recalca para perfección de los santos, para la obra del ministerio, y nos hace entender que somos del cuerpo de Cristo y edificación en cada uno de nosotros, en cada miembro de la iglesia de Dios, hermanos. En Efesios capítulo 5, verso 23. Dice de esta manera, hermano, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Amén. Amén, hermanos. Pues esto es, claramente nos da a entender que somos un cuerpo vivo, hermanos, somos una iglesia, un organismo vivo, en el cual pues nuestro Señor Jesucristo tuvo que dar su vida para que pudiésemos existir nosotros. Por Él fueron lavados todos nuestros pecados, todo lo que Él realizó, para que no hubiese alguno. Dice 5:23, ya lo leíamos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también todas las casadas lo estén a sus maridos en todo momento. Estemos sujetos a todo, hermanos, porque pues sabemos que somos miembros de la iglesia de Dios. Vamos a continuar en la segunda pregunta, hermanos, si no hay otro comentario. Adelante, la segunda pregunta dice, ¿por qué la iglesia de Dios requiere de muchos miembros en su funcionamiento? Efesios capítulo 4, 11 al 15 y Primera de Corintios capítulo 12, verso 25 y 30, hermanos. Quien lo tenga me puede ayudar a leerlos, las citas bíblicas. Adelante, nuestra hermana. Y él mismo constituyó a los apóstoles y a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta. Dice, ¿por qué la iglesia de Dios requiere de muchos miembros en su funcionamiento, hermanos? Dice que es para la perfecta unidad, para edificación, para perfección de los santos, hermanos. Todos tenemos una función en esta vida, hermanos. También dice que por la división del trabajo, por la especialización de funciones, por la capacidad de respuesta, por la continuidad. Es para perfección en cada uno de nosotros, hermanos, edificación, y para cada uno de los santos que somos como hijos de Dios, hermanos. ¿Hay algún comentario? Nuestro hermano Gerson, adelante, hermano. Sí, bueno, es necesario que todos entendamos que somos miembros, por eso dice aquí que hay muchos miembros. El cuerpo está regido por sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. No soy experto en medicina, pero algunos de mis hermanos de los que estudian me entenderán. No hay ningún miembro que no sea menos importante que otro. Ahorita se comentaba que no podemos hablar de tú a tú con un ministro o con un pastor, tampoco con un niño, hermanos. La Escritura dice que cualquiera que llamare fatuo a su hermano es culpado del juicio. De hecho, los miembros más importantes de la iglesia son los niños, son a los que usó Jesús como ejemplo. El que no fuera como uno de ellos no va a alcanzar el reino. Y a ellos fue a los que les fue dada la sabiduría. Escondió de los sabios y entendidos y se los dio a los niños. Nosotros debemos de ser respetuosos con todos, porque todos somos miembros. El pastor con el más pequeño y el más pequeño con el pastor
para que el cuerpo llegue, hermanos. El único que nos guía a todos esos sentidos es la cabeza. Esa es a la que nosotros no podemos hablarle de tú a tú, ni podemos exhortarle, ni podemos decirle que tiene un error. La cabeza es perfecta, pero el cuerpo sí puede tener enfermedades, se puede enfermar, el sistema circulatorio, cualquier parte del cuerpo puede tener alguna enfermedad y se tiene que restaurar. Sea pastor, sea diácono, sea obrero, puede enfermar, como el más pequeño, puede equivocarse. Hay muchos ministros que han apostatado de la fe, y no lo digo a la ligera, sino porque hemos visto esos ejemplos. Hay pastores, pero también hay miembros de la iglesia que son irreverentes con los ministros, que realmente ejercen como ministros. Cuando un ministro, un pastor, lleva a sus ovejas, como lo dice el capítulo 10 de Juan, las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero también dice Juan que hay quien entra por la ventana y no es pastor, el tal es un ladrón y a él no lo podemos seguir. Entonces, hermanos, los miembros los pone Dios, no los pone el hombre. Pablo dice apóstol de Jesucristo, no por hombres. ¿Por qué? Porque Pablo aseguraba que había hombres que ponían a hombres, hermanos. Y entonces debemos de entender, como Hebreos capítulo 1 dice, en los tiempos pasados los padres pusieron a los profetas, mas en este tiempo somos puestos por el Hijo, no por hombres. Un hombre no me puede decir a mí tú eres cabeza, no, tú eres pata o pie, perdón, o brazo, sino Dios es el que me ha puesto, hermanos, por ese lugar. Él me ha puesto por boca, o Él me ha puesto por nariz, o Él me ha puesto por pie. No es el hombre, hermanos. Por eso debemos de ser entendidos en lo espiritual. En lo material, pues es muy fácil identificar cuando alguien es hijo de Dios y cuando no, hermano. Amén, hermano. Nuestro hermano diácono Israel. Gracias a vosotros, hermanos. Bueno, sí es necesario que pues establezcamos algunos términos, como si Dios los ha puesto a nuestros pastores o no los ha puesto, o a qué se debe que uno sea pastor, o a qué se debe que uno sea el consistorio de ancianos, como lo tenemos ya establecido, porque lo pusieron así de tú ponte, hermano, y ya estate ahí. No, porque tiene dones, ha procurado, han pasado años. De hecho, para ser presidente tiene que estar 10 años con toda la actividad. Quizá hay dificultades, quizá tenga lo mismo que todos tenemos, pero se ha mantenido en su pastorado y ha enseñado, ha mostrado, quizá ha querido que todos los miembros de la iglesia de Dios destaquen, trabajen, pues busquen la edificación de la misma iglesia. Pero uno mismo, hermanos, es el quien se esfuerza y hace esto por amor a Dios, dice, para perfección de los santos, para que se perfeccione la iglesia. Si hay, como dijeron nuestros hermanos, si hay quizá alguno que pues posiblemente no le interese, pero si ha sido pastor no se ha puesto porque él a fuerzas quiso establecerlo. Ha tenido una trayectoria de su vida, sí ha tenido dificultades, pero por eso es diácono, por eso es obrero, por eso es tiene otra jerarquía, porque se ha procurado, se ha mantenido. Hay dificultades en la vida, hermanos, pero Dios es el quien pone esas oportunidades. Si la quiere guardar, la va a guardar. Si no, aunque sea ministro o aunque sea diácono, pues no va a valer su jerarquía, porque Dios es el quien da estos dones y perfecciona a todos los que quieren perfeccionar. Amén. Amén. Adelante, nuestro hermano diácono Efraín. Gracias, mi hermano. Bueno, disculpen por participar mucho, hermanos, pero estamos aprendiendo de la escuela, de este estudio. La pregunta dice, ¿por qué la iglesia de Dios requiere de muchos miembros en su funcionamiento, hermanos? Y nos remite al versículo de memoria, que dice, para que no haya desavenencia. Vamos a explicar qué sinónimos tiene esta palabra de desavenencia. Dice la Real Academia, dice que es para que no haya oposición, para que no haya discordia, para que no haya enemistades,
Así lo dice la de la academia, hermanos. Entonces, ¿por qué hay muchos miembros, muchos dones dentro de la iglesia de Dios, hermanos? Por esa causa, para que no haya desavenencias, para que no haya discordias, para que no haya enemistades. Desafortunadamente, hermanos, no reconocemos nuestras funciones. No sabemos qué don tengo. Y como no sé qué don tengo, quiero ser cabeza, siendo pie. O quiero ser pie, siendo mano. O quiero ser vista, siendo hombro, ¿no? Y es ahí la importancia, hermanos, en que nosotros debemos de identificar qué don tenemos. Porque, por ejemplo, yo puedo decirle a mi hermano Israel, ¿qué cree? Que hay un problema con los hermanos. ¿Nos puede auxiliar para resolverlo? Si el hermano Israel, aún siendo copastor de la iglesia, no tiene el don para resolver un problema, ¿qué va a hacer con el problema? ¿Lo va a arreglar? No, probablemente lo va a agrandar más. Pero hay hermanos, por eso dice la palabra de nuestro Dios, que hay miembros que no son tan visibles, pero son los más importantes. ¿Por qué? Porque puede haber un miembro dentro de la iglesia de Dios que viendo un problema lo puede resolver muy rápido. Entonces esa es la importancia, hermano, que hay varios dones dentro de la iglesia para que no haya enemistades. No hay que perder de vista eso, para que no haya desavenencias. Entonces yo no puedo ir y decirle al hermano Hugo, hoy yo toco el órgano. ¿Por qué? No es mi don. Lo sabré tocar, sabré mover, pero no lo voy a poder manipular porque no es mi don. Y no le voy a poder decir al hermano Hugo, hoy predica usted de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no es su don. Entonces, vamos a ver esta parte, hermano. Gracias. Bien, hermano. Ciertamente cada miembro tiene una función, hermanos, así como el cuerpo, todos tienen un don. Los músicos tienen su don de tocar la guitarra, los que tienen el don de leer, todos, como dice la palabra de Dios, los pastores y otros doctores, para perfección de los santos, hermanos. Se requiere de muchos miembros de la iglesia de Dios para que tengan un buen funcionamiento en la casa de nuestro Dios, hermanos. Vamos a proseguir en la tercera pregunta. Dice así: cada miembro tiene una o varias funciones. Romanos capítulo 12, verso 4. Comente cuáles serían esas funciones. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8, 10 y Romanos capítulo 12, verso 6 y verso 8. Nota, no hay miembros sin alguna función. Vamos a ver qué dice las citas bíblicas, hermanos. La palabra de Dios dice: el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegando a lo bueno. Amando los unos a los otros con caridad fraternal, previnidos con honra con los unos con los otros. Amén. Y en 1 Corintios 12:8 dice: porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias, hermano. En Romanos capítulo 12, verso 6 al 8 dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia nos es dada,
Si el de profecía es conforme a la medida de la fe, o si ministerio es servir, o el de enseñanza es doctrinar. El que exhorta es exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén, hermanos. Bien, entonces dice, cada miembro tiene una o varias funciones. Sí, hermanos, así lo dice la palabra de nuestro Dios. Cada uno tiene la manera de sanar, la manera de... Dice que aquellos que realizan operaciones de milagros, profecía, quienes saben hablar de profecía, todo tiene su función, hermanos. Cada quien se le es dada su función, así lo dice la palabra de nuestro Dios, y de manera que todos tengamos diferentes dones. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones, hermanos. Nos incita a dar sabiduría a la iglesia de nuestro Dios, a eso también se refiere. Ciencia, fe, sanidad, milagros de profecía, discernimiento de espíritus, hablar e interpretar idiomas, hermanos. Cada uno tiene función, así como el presidente, el vicepresidente y aquellos que son de la Comisión de Asuntos Administrativos, hermanos, también tienen su función. Cada uno tiene su función y sabe lo que tiene que realizar, hermanos. Entonces, sí tenemos cada uno de nosotros una función que realizar, hermanos. No hay miembro sin alguna función. No es aparte, hermanos. Todos tienen una función que realizar. Si hay algún comentario en esta pregunta, hermanos, adelante nuestro hermano Job. Pasa a vosotros, hermanos. Aquí tal vez lo que pasa muchas veces es que todos pensamos que los dones son ser algo en el ministerio. Dígase ministro, diácono, obrero. Pero esto no es así. Hay inclusive lo que acabamos de leer. Nosotros, hermanos, entendemos también que cada uno hace una función, pero no todas las hermanas pueden pararse en el púlpito, ¿verdad? Porque no es así. Por eso se habla de jerarquías. Hay grados establecidos previamente, inclusive desde el Antiguo Testamento, cuando veíamos que estaba Moisés como líder, pero también estaba Aarón con el sacerdocio, y de Aarón todavía había otros en ciertas funciones, pero a veces buscamos lo más visto y se nos olvidan las cosas fundamentales. Entonces, hay hermanos que son bálsamo. ¿Qué es eso? Hay hermanos que le ayudan a curar ciertas heridas. No necesita ser de ministerio para hacer ayuda en la iglesia. Hay hermanos que son consejeros, no precisamente el pastor. Muchas veces hay hermanos que conforme su diario vivir pueden aconsejar. Hay hermanos que son apoyo. Hay hermanos que son de empuje o trabajo, que les gusta hacer por servir a todos los demás. Hay hermanos que son pilares o ejemplo. ¿Quiénes, mis hermanos? Aquí tenemos al hermano Vicente, es un pilar de la iglesia. Son ejemplos de nosotros, de su función, de su trabajo, de su esmero. Hay hermanos que sí también son evangelistas y habrá hermanos que tienen varios dones. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que damos nosotros? ¿Qué es lo que queremos dar? Si solamente vemos aquello que es visto y lo anhelamos y no lo podemos tener, entonces empieza a haber un problema ahí. Y como en todo cuerpo también llega a haber cáncer, hermanos, que son células que se empiezan a hacer dañinas, entre ellas empieza un problema y se contagia dentro del cuerpo. Aquí entonces a lo que vamos, el título de la lección como tal, la función de los miembros en la iglesia de Dios. Todos tenemos funciones. Ahorita mismo estamos viendo funciones. Hay hermanos que están llevando el micrófono. Eso no es una función. Todos en su momento dado limpiamos el templo. Eso no es una función. Y hay hermanas en los eventos que se abocan a la comida. ¿Están sirviendo o no? Todas son funciones, hermanos. Todo lo que hacemos es una función. Aquí la pregunta es, ¿para quién queremos hacerlas? ¿La hacemos para nosotros o para Dios?
Si lo hacemos para Dios, entonces también estamos sirviéndole a la iglesia y con eso atraemos bendiciones. Pero si lo hacemos para que nos vean o si lo hacemos para nosotros, entonces ahí ya no funciona esto. Amén, hermanos. Pues claramente, ciertamente lo que dice nuestro hermano, si no realizamos la función que nos toca a cada uno, pues no vamos a realizar nada, y más si es para los hombres. Tendremos que realizar las cosas bien, con bajo a la vida que llevamos y sobre la palabra de nuestro Dios, hermanos. Adelante, nuestro hermano diácono. Bien, hermano, vamos a ver esta pregunta, función y don. Muy bien explicado nuestro hermano Job en cuanto a las funciones, pero estas funciones se derivan de un don, hermanos. ¿Sí? Así lo dice la pregunta, las funciones de cada hermano que vienen, ¿de dónde, hermanos? De sus dones. Ay, perdón, hermanos, me estoy adelantando, ¿verdad, hermanos? Estamos en la 3 todavía. Y iba a eso, hermanos, perdónenme, iba a eso. Aquí, efectivamente, lo explicaba bien nuestro hermano, pero vamos a ver que en esta parte, hermanos, la recomendación de nuestro Dios, pues nos hace que nos interesemos, hermanos, en los dones espirituales, ¿sí? Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar e interpretar idiomas. En esto, hermanos, en estos dones, es en lo que nosotros como miembros de Dios nos debemos de interesar, hermanos. Esos dones los debemos de explotar. Esos dones los debemos de descubrir nosotros, hermanos. ¿Para qué? Bendito Dios digo, para aquel hermano que no solamente tiene un don. Bendito Dios y bendecido y bienaventurado el hermano que tiene varios dones. Ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, pero el mejor don, ¿cuál es, hermanos? Lo que debemos de buscar, uno decía nuestro hermano Job, los del ministerio, el don de profecía. ¿Sí? Pero la iglesia, hermanos, todo en su conjunto, para que la iglesia camine, para que la iglesia siga, para que la iglesia prospere, pues debemos de tener estos dones, hermanos, buscar estos dones. Cada miembro tiene una o varias funciones. Si usted o yo tengo una función, tengo un don, bendito Dios. Pero si tenemos varias funciones y varios dones que los podemos desarrollar para el beneficio de la iglesia, hermanos, qué mejor. Amén, hermanos. Bien, vamos a proseguir la cuarta pregunta. Dice la palabra, las funciones de cada hermano que viven de sus dones, ¿se obtienen por herencia, por un desarrollo natural o viven de Dios? Argumente y explique. Veamos qué dice la definición de función, hermanos. Dice función, tarea que corresponde realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas. Eso es a lo que se refiere la función. Ahora veamos qué dice en esta pregunta. Las funciones de cada hermano que vive de sus dones se obtienen por herencia, por un desarrollo natural o viven de Dios. Expliquemos, hermanos. Adelante, si alguien tiene algún comentario de esta pregunta, hermanos. Si no, dice, las funciones que ocupamos en la iglesia de Dios debemos aceptar que vienen de Dios, hermanos. Así lo dice en la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, verso 1. Veamos qué nos dice en este libro, en esta cita bíblica, hermanos. Romanos capítulo 13, verso 1, dice la palabra de Dios: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Entonces todo tiene un orden, hermanos. Conforme vaya haciendo su función, así va a realizarlo. Y dice, puede ser excelente predicador que haga llorar o a la congregación en cada predicación, o ser sabio en profecía,
Pero si eso que realizó no es validado por Dios, no sirve para el crecimiento de la iglesia de Dios, hermanos. Por ello dice el apóstol Pablo, nos dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto lo dice en el libro de Romanos capítulo 9, verso 16, hermanos. Entonces, las funciones de cada hermano viene de que viven de sus dones, se obtiene por herencia o por un desarrollo natural. Entonces sabemos que Dios nos las da, hermanos, a cada uno de nosotros. Así que las funciones de cada hermano vienen de nuestro Dios, hermanos. No es por algo natural, sino que viene por Dios. Viene de Dios, hermanos. Adelante, nuestro hermano. Aquí nos ayude a compararlo con la parábola de los talentos, porque el Señor sí da talentos, pero dice que si no lo trabajamos, aún ese talento que nos dio nos los quita. Y si trabajamos, entonces nos dan más. Esa a lo mejor sería, hay cosas con las que nacemos, hay dones con los que nacemos, pero también si nosotros trabajamos y somos útiles en la iglesia, el Señor aumenta. Yo escuché a un hermano que decía, el hermano compone, el hermano predica bonito y aún canta. Ay, déjenlo algo los hermanos. Bueno, quiere decir que el hermano está trabajando, ¿no? Está siendo útil. Yo decía, para mí la palabra clave de esta lección es función. Una función es algo que sirve, algo que es útil. Porque si yo, por ejemplo, mi don no es útil o no lo estoy haciendo útil para la iglesia, entonces no estoy haciendo una función. Así yo tenga un lugar, sea un miembro y tenga un don, si lo que estoy haciendo no está sirviendo, no es útil, no está funcionando. Esta es la palabra, no funciona. Entonces, yo creo que sería trabajar en nosotros, no en los demás. Los demás van a trabajar en sus dones, los demás van a trabajar en lo que Dios les dejó. Yo voy a trabajar en mí, en lo que el Señor me dio a mí, que sea útil a la iglesia, que funcione, que si tengo una cualidad, sea para servicio. Y aún con todo, veíamos en Corintios, ¿no? ¿De qué sirve que sepamos Biblia y hablemos profecía si no lo hacemos con amor? Venimos a ser como un metal que resuena. Solo somos ruido. Entonces, todo lo que hagamos, hacerlo con amor y que sea útil y para servicio de la iglesia. Amén. Adelante nuestro hermano Gabriel y después, nuestro hermano Marcelino y el último nuestro hermano Gerson. Nuestro hermano Gabriel. Pasa a vosotros, hermanos. Aquí hay que ser un poco objetivos y vamos a ver nuestra iglesia. Ya no vamos a ir a lo general, vamos a ir a lo específico. Y aquí viene mi comentario, dice, las funciones de cada hermano que vienen de sus dones o que viven, creo que ahí está mal, hermano, que vienen de sus dones, dice, se vienen por herencia, por un desarrollo natural o vienen de Dios. Vamos a analizar aquí en la iglesia, hermanos, y vemos que la mayoría aquí dentro de la iglesia de Dios, hay un término que se está utilizando mucho, que es el que se dice varón iniciado. Vamos a darle el lugar a nuestro hermano X, varón iniciado. No viene dentro de la iglesia, en las Sagradas Escrituras. ¿A qué voy con mi comentario, hermanos? Aquí nuestro hermano ministro, me voy a ir en una organización, esto es una organización primero. Y en una organización, su nombre lo dice, nos tenemos que organizar. Alguien tiene que estar arriba y de ahí empieza, por ahí en la mañana venía yo escuchando en el Face, que es como un organigrama. Efectivamente, se van a ir repartiendo los dones. Aquí nuestro hermano ministro, ¿qué dijo? Yo como cabeza de la iglesia de Dios en Jalpa de los Baños, ¿qué necesito? Necesito de más elementos. Necesito diáconos, necesito obreros, necesito varones iniciados, ¿sí o no? Y aquí tenemos los famosos varones iniciados. Aquí lo que yo podría resaltar, hermanos, es de que cada varón iniciado o cada hermano que se le dio ya la oportunidad de ejercer, pues debe de precisamente ahí ya buscar el don, porque muchas veces, o sea, a lo que voy es de que yo he visto dentro de la iglesia, hermanos, hay varones iniciados que pues no,
no tienen la capacidad o el don. ¿Y qué es lo que va a hacer el hermano? El hermano que sea. Pues si ya me dio la oportunidad el hermano ministro de ser yo un varón iniciado, me voy a poner a leer, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a ver pero me voy a empezar a dedicar. Y si mi don no era, pero en el inter de mi proceso de preparación voy agarrando, pues eso ya es digno de agradecer a Dios, porque de verdad he escuchado, hay predicaciones que, pues no, hermano, o sea, vamos a ser sinceros, lo que viene en la boca, lo que viene en la mente es lo que decimos, o lo que dicen los hermanos. No, hay predicaciones, y yo he sido uno de ellos, que cuando le sale del corazón y está predicando a la iglesia, hermano, bendecido usted, porque de verdad hoy sí predicó. Pero hay sábados, hermanos, que así como venimos nos vamos. Y no. Entonces mi comentario sería que aquellos que ya les dieron la oportunidad de ser, la mayoría son jóvenes, no están aquí, pues irse preparando, hermanos, para que cuando les den la oportunidad de oficiar ya una predicación, miren, adelante. Es mi comentario, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, pasa a vosotros, hermanos, nuevamente los saludo. Bien, vamos a identificar aquí primeramente, pues, ¿qué es un don, hermanos? ¿Qué es un don? Porque pues, estamos hablando de dones. Si usted le pregunta qué es un don, ¿qué es? Pues a lo mejor ni siquiera tenemos idea de lo que es un don, ¿verdad? Si vamos a partir de esa parte, pues un don yo creo que es un regalo de Dios, hermanos. Sí, eso es lo que es un regalo de Dios. ¿Qué te ha regalado Dios? Pregúntate, ¿qué te ha regalado Dios? Y usted dirá, es que a mí me dio manos. Sí, te dio manos para poder trabajar, te dio los ojos, te dio la vida misma. Entonces es un don de Dios, hermanos. No busque un don de Dios así como que alguna habilidad, porque luego tenemos habilidades que se pueden desarrollar, conocimiento que se puede adquirir. Pero en realidad el don de Dios es ese regalo que Dios te da, el Dios de la vida, el Dios que nos da primeramente la vida. Pero en el momento que Dios nos da la vida, hermanos, nos da la oportunidad de servir. Ese es el mayor don que podemos desarrollar, el don de servir. ¿Servir en qué, hermanos? Pues en lo que hay muchas formas de servir al prójimo. El Señor no puso estas palabras: amad a vuestros prójimos como a sí mismo. O sea, no cierra la posibilidad a algo específico. Si tú me dices, ¿sabes que yo sirvo para esto? Nos estamos, vamos a aquí usar la palabra como que somos bien poquiteros. Porque nada más, como dice el Señor, como siervo inútiles, que nada más hicimos lo que, me dijo, te toca barrer, te toca barrer. Te toca, es lo que, no, o sea, no es así. No es así, ¿por qué? Porque el don de Dios es mayor. Ahora, si entendemos esa parte, hermanos, no nos vamos a enfocar únicamente a una sola actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted en cualquier momento puede tener esa oportunidad de servir, hermanos. Por eso es importante entonces preguntarse, ¿esa función en dónde va a ejercer? ¿Solamente aquí en la iglesia, hermano? ¿Aquí solamente va a ejercer su función? O sea, aquí solamente soy hermano de sábado y domingo, lunes, ya no voy a ejercer mi función. No es eso. Nosotros tenemos una función, hermanos. Fíjense lo que dijo el Señor cuando iba a dejar a sus discípulos. ¿Ir a dónde, hermanos? ¿Ir por todo qué? ¿Y qué? ¿Y predicar qué? ¿Y qué? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo hemos hecho, hermano? Lamentablemente no, hermano. No lo estamos haciendo. No hemos cumplido con esa función. De verdad no hemos cumplido con esa función. Ya nos quedamos nada más en que venimos al templo, nos venimos, regresamos y todo. ¿Y el otro? ¿Y lo otro? No hemos cumplido la función, realmente no hemos cumplido esa función. Por eso es importante entonces entender,
realmente nosotros hemos cumplido con la función que nos corresponde. Y nos preguntamos, esta semana hemos platicado, hemos predicado, hemos llevado una oración por un enfermo, hemos visitado a la viuda como ese señor. No lo hicimos. De verdad no lo hicimos. Entonces, nuestra función como luz, porque nosotros debemos ser luz, dice así la palabra, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, bueno, entonces ¿dónde está tu luz? No cumplimos ninguna función. ¿Venimos a llenar templos? Sí. Pero nuestra función, la que nos dejó nuestro maestro, no lo estamos haciendo, hermanos. Lamentablemente no lo estamos haciendo. Nosotros nos estamos predicando a nosotros mismos. Sábado a sábado nos estamos predicando a nosotros mismos. Y ahí quedó. ¿Qué estamos haciendo de más? Dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo de más? Es por eso retomar, hermanos, nuevamente la enseñanza del maestro. Salgamos, hermanos. No nos quedemos aquí en estas cuatro paredes. Dirá, bueno, es que ¿a dónde voy a predicar? Tenemos mucha familia, hermano. Mucha familia que de plano, de verdad, no sé si no nos quieren escuchar o nosotros no somos los que no queremos hablar. ¿Cumplimos función? Creo que desde mi perspectiva todavía no. Pasamos. Amén. Adelante, su hermano Jesús. Bueno, dice que si es por herencia, hermanos, o se desarrolla, creo yo que es más desarrollado el don. Por herencia puede haber un talento, por ejemplo, nuestro hermano Job, pues toca música, lógicamente que su hijo le gustó la música, ¿no? Pero ya su hijo va a desarrollar a su manera su don. A mí me gusta mucho hablar de la palabra de Dios, pero a uno de mis hijos les gusta la música, entonces ahí hay una diferencia. El don se va desarrollando porque antiguamente se creía, o más bien se impuso en el sacerdocio, que iba a ser hereditario, como en el caso de Aarón a Eleazar. El sumo sacerdote solamente podía ser del linaje de Aarón y descendiente de Aarón. No podía ser de cualquier otra familia levita, sino de la casa de Aarón. Hoy, hermanos, a veces tenemos creo yo que se ha dado mucho esa parte de que porque el pastor o porque el ministro, su hijo tiene que ser también del ministerio o también tiene que ser pastor. Y esto sucede en las familias grandes, en la iglesia de Dios, así ha pasado. Y a veces no es su don, hermanos. A veces del hijo no es su don y no se debe de forzar. Nuestra hermana ahorita comentaba algo bien bonito, que es, si no ha dado frutos tu don, pues piensa en lo que estás haciendo. Si tu don es predicar y no has dado frutos, no ha surgido algo que te motive a seguir, siquiera algunas palabras de algunos hermanos que te den gracias porque ha llegado de bálsamo esas palabras o porque ha sido en el momento apropiado aquellas palabras, entonces hay que pensar. Si tu don es la música, pero solamente para que te vean, pero no ha llegado al corazón de alguno, pues hay que pensarlo, porque como ya se ha dicho, es para servicio de Dios, para traer almas, para fortalecer almas en la iglesia. Entonces el don, hermanos, forzosamente tiene que ser traído con frutos. No puedo decir yo tengo el don de predicar o el don de profecía si no he podido dar mi fruto o no ha brotado algo un fruto sobre eso que yo he sembrado. Entonces sería vano y pudiera pasarme yo toda la vida engañado. Por eso David decía, líbrame de mis pecados que son ocultos, que nos libre de nuestra propia ceguera, porque es bien fácil ver siempre la paja del prójimo, pero la viga que está en nosotros no. Cuando ya estamos asentados con un cargo, es fácil decir, los demás no sirven para ello, pero el problema es que no seguimos nosotros analizando y creciendo. Acuérdense que esto es de crecimiento diario, no es de estancamiento, hasta que todos lleguemos a la edad de la plenitud de Jesús. Amén, hermanos. Bien, derivado al tiempo, hermanos, vamos a dar seguimiento a las últimas dos preguntas. En la cuarta pregunta nos hace falta la segunda parte, dice cómo se desarrollan los dones en la iglesia de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 3 al 6, dice la palabra de nuestro Dios: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de la
profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En 1 Corintios capítulo 12, 4, 11 y 18, 28 nos dice cómo se desarrollan los dones en la iglesia de Dios, hermanos. Pues dice que primeramente hay que entender los dones espirituales que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, hermanos. Y así pedirle a Él que nos dé sabiduría y entendimiento para entenderlos, hermanos. Y así, de estos dones espirituales que Dios nos ha dado, podamos crecer en el ámbito espiritual en cada uno de nosotros, hermanos, así como miembros de la iglesia de Dios. Para la quinta pregunta, hermanos, dice, ¿para qué son los dones que tiene usted? Y nos dan las citas bíblicas en 1 Corintios capítulo 12, versos 7, 21 y 26, 1 Corintios capítulo 12 y verso 14, y en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Y vamos a ver cuáles son estos dones que nos enlista la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y dice, para provecho y beneficio, que no haya desaveniencia en el cuerpo, para los miembros que se interesen los unos por los otros, para edificación de la iglesia, hermanos, para profetizar, para ministrar, para servir, para enseñar. Para todo hay momento, hermanos. Entonces estos dones hay que aprovecharlos para que tengamos sabiduría y entendimiento. Y la sexta pregunta, ¿por qué hay rivalidad entre los diferentes trabajos o funciones? Y nos dice la palabra de nuestro Dios, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 31, para que ninguna carne se jacte en presencia, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor, hermanos. Entonces, ¿por qué hay rivalidad? Porque dice la palabra de nuestro Dios, porque quieren sobresalir sin entender la obra de nuestro Dios, hermanos. Por eso, entendamos la obra de nuestro Dios que nos ha enseñado, que nos enseña día con día. Y dice la última segunda parte de esta pregunta de la sexta, explique qué es respetar y aceptar los dones de los demás. Y dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 21 al 24, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te he de menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios y aquellos que del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y a los que nosotros somos menos honestos tienen más compostura. Por lo que nosotros somos más honestos, no tiene necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor que le faltaba. Entonces a cada uno de nosotros nos fue dado ciertos dones conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Comprender que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones que quiso para la edificación de la iglesia de Dios, hermanos. Esa edificación que necesitamos día con día. Nunca subestimar o despreciar el trabajo de otro miembro. No despreciemos, hermanos. No somos más ni menos, todos tienen una función en cada uno. Y dice la última, ¿cómo deben desarrollarse y ejecutarse los dones entre los hermanos? Romanos capítulo 12, verso 13, dice hermanos, 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes, hermanos. Esa medida que a cada uno nos las dio para ciertos dones. Romanos 12, 9 y 13, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, hermanos. Entonces, ¿cómo deben de desarrollarse y ejecutarse los dones entre los hermanos? Con templanza, hermanos, teniendo amor fraternal, respetándose unos a los otros. Y lo dice la palabra de nuestro Dios, y que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a nuestro hermano obrero Neptalí Cruz, que ha tenido a bien la lección de la escuela sabática, en lo que pasa a nuestros hermanos.